La verdad oscura que nadie conoce de mi nuera y su familia. 25 personas para Navidad en casa. En el corazón de una noche oscura y tormentosa, la casa de Doña Rosa brillaba con luces de colores, pero más allá de la alegría festiva, un aire extraño lo envolvía todo. Algo oculto o algo inquietante acechaba entre las sombras. Ruidos extraños, susurros a media voz, ¿qué secretos ocultaba la familia de la nuera? La bocina del reloj sonó marcando las 12, y una figura se dibujó en el oscuro pasillo. Era la nuera de Doña Rosa, Valentina, con una mirada que podía helar la sangre. Mientras las velas parpadeaban, su presencia absorbía la felicidad como un agujero negro. Los rumores sobre su familia desataban una tormenta de murmullos en la cena, la abuela que nunca sonreía, el hermano que desaparecía en mitad de la noche. La tensión se palpaba, se podía cortar con un cuchillo. Una risa sarcástica resonó en la sala, y el ambientador de canela no podía ocultar el hedor del miedo. Todos sentían que estaban a punto de descubrir algo inesperado, algo que cambiaría la celebración de Navidad para siempre. Esa noche había un secreto que colgaba como una guirnalda rota entre los invitados. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte nada de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras los invitados intercambiaban miradas nerviosas, Valentina levantó una copa con un brillo malévolo en sus ojos. A la familia, dijo, pero su sonrisa era más fría que el viento invernal. En ese momento un grito desgarrador atravesó la noche. Todos se estremecieron. ¿Era un juego? ¿Un chiste macabro de Navidad? Los murmullos crecían, las miradas sospechosas. Las tradiciones familiares estaban a punto de chocar con una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría después de que todos descubrieran la verdad oculta que Valentina había cuidado celosamente? El aire se volvió denso, pesado, como si cada respiración fuera un reto. El grito desgarrador y agudo provenía de la cocina. Instantáneamente, Doña Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que algo así ocurría en su hogar, pero esta Navidad era diferente. La incertidumbre había tocado su puerta, y ahora se instalaba justo en el centro de la reunión. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los primos de Valentina, con la voz entrecortada, sus ojos abiertos como platos. Las miradas se dirigieron hacia la cocina, y una mezcla de miedo y curiosidad invadió a los presentes. Valentina, sin perder su sonrisa enigmática, tomó un sorbo de vino. Era como si ella conociera el oscuro secreto que se escondía detrás del grito. Doña Rosa, empujada por un instinto maternal, se levantó con decisión. Voy a ver qué ocurrió, anunció con un tono que no admitía oposición. A medida que avanzaba, el silencio la seguía, como un eco inquietante. Cada paso resonaba, amplificando la tensión en la sala. En la cocina encontró a su yerno Raúl, con expresión de horror. En sus manos temblorosas sosteniendo un objeto desconocido cubierto de un paño desgastado. La luz titilante de la lámpara parpadeaba, haciendo sombras danzarinas en las paredes. Mamá, dijo Raúl, su voz un susurro temeroso. No sé qué hacer. Intrigada y asustada, Doña Rosa se acercó lentamente. ¿Qué es eso? El corazón le latía desbocado, y el aliento le faltaba. A medida que Raúl retiraba el paño, la revelación se desnudó ante sus ojos. Era una antigua caja de madera, sobre la que había inscripciones extrañas, casi ininteligibles. Pero el símbolo en la tapa, un hexágono entrelazado, era inconfundible. Doña Rosa se quedó helada al reconocerlo. Estaba relacionado con aquella leyenda familiar que tanto había intentado olvidar. Es de la familia de Valentina, susurró Raúl, con voz temblorosa. No sé cómo llegó aquí, pero mi madre siempre dijo que había un oscuro secreto dentro de ellas, que jamás deberíamos abrir. Las palabras se atoraron en la garganta de Doña Rosa. Miró hacia la puerta de la cocina y por un breve instante pensó en regresar a la sala y contarles a todos lo que había descubierto. Pero, ¿qué tal si no estaban preparados para la verdad? Un frío glacial recorrió su cuerpo mientras una revelación aterradora se instalaba en su mente. Quizás lo que estaba oculto en esa caja era más que un simple secreto, podía ser una maldición de generación en generación. De repente, un ruido sordo resonó desde dentro de la caja,
como si algo estuviese intentando liberarse. Raúl dio un paso atrás, su rostro pálido reflejaba el terror que todos sentían. «Debemos irnos, doña Rosa. Esto no es un juego», pidió con desespero, pero sus palabras estaban condenadas a perderse en el aire pesado de la cocina. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, haciendo eco en la casa. Un estruendo aterrador recorrió el lugar, las luces comenzaron a parpadear, y una risa sutil, casi burlona, se deslizó por el aire. Valentina estaba en la sala, inmóvil pero con una sonrisa que desnudaba la verdad. «Parece que la Navidad trae sorpresas, ¿verdad?», dijo ella, con un tono que helaría la sangre de cualquiera. La tensión era palpable, la familia estaba al borde del abismo, sin saber que lo peor estaba por llegar. ¿Qué secretos había guardado Valentina tan celosamente? ¿Qué otras sorpresas dejaría al descubierto esa noche fatídica? Las horas avanzaban y el destino de todos se tejía en una red de misterio y terror. ¿Estaba la verdad por salir a la luz justo en la noche más esperada del año? Solo el tiempo lo diría. Doña Rosa sintió como su garganta se apretaba mientras el eco de la risa de Valentina resonaba en sus oídos. A su lado, Raúl temblaba como una hoja al viento, incapaz de articular palabra. El miedo se había enraizado en la cocina, convirtiendo el ambiente familiar en un campo de batalla entre lo oculto y lo palpable. «¿Qué hay dentro de esa caja, mamá?», preguntó Raúl, sus ojos fijos en el oscuro objeto como si estuviera hipnotizado. Doña Rosa parpadeó intentando despejar la confusión que nublaba su mente. Tenía que actuar, pero el terror la mantenía inmóvil, mientras tanto, en la sala, la tensión aumentaba. Los primos de Valentina murmuraban en voz baja, intercambiando miradas cargadas de inquietud. Algunos intentaban reírse, buscando aliviar la atmósfera, pero sus risas sonaban vacías, como si la misma Navidad ya no fuera más que un eco de risas pasadas. «Debe ser solo un juego», opinó uno de ellos, intentando minimizar la situación. Pero al ver que ni su prima Valentina sonreía, el tono de su voz se quebró. En la cocina, doña Rosa luchaba con su decisión. «No debemos abrirla», finalmente exclamó, su voz firme como un martillo. «Lo que sea que esté dentro no es para nosotros». Las palabras de su madre, dicha con desdén a años de historia familiar, resonaban en su mente. Raúl dejó escapar un suspiro de alivio, pero la risa burlona de Valentina se oía aún más cercana, como un canto de sirena. «¿Qué sabes tú de mi familia, señora Rosa?», preguntó Valentina, cruzando sus brazos, sus ojos brillando con un fuego insaciable. «O tal vez hay cosas que tú tampoco has querido saber». Su sonrisa era inquietante, oscura, como si le gustara jugar con el miedo de los demás. El repentino sonido de un golpe seco interrumpió la conversación. Todos en la sala giraron la vista hacia la cocina. La puerta se mantenía cerrada, ahora parecía un muro entre dos mundos. «¿Está todo bien ahí?», preguntó uno de los primos con una voz temblorosa. Nadie respondió. Raúl, con el rostro cubierto de sudor, se acercó más a la caja. «Tal vez solo deberíamos abrirla. Solo un vistazo». Su voz era casi un murmullo envuelto en desesperación. Doña Rosa se apretó las manos, horrorizada. «No, Raúl, no lo hagas», el aire se vuelve aún más denso, como si lo que contenía la caja fuera capaz de contaminar la misma esencia de la Navidad. Era un momento decisivo, en un giro del destino, el pasado y el presente chocaron de manera salvaje, y doña Rosa sintió como el peso de su historia caía sobre ella. De repente, otra sacudida partió el silencio de la cocina. Esta vez fue un verdadero retumbo, como si algo quisiera salir de su prisión. «Raúl», gritó doña Rosa, pero su voz se perdió en el eco del estruendo. La caja se estremeció y de su interior surgió una risa, esta vez más intensa, más ominosa. Los ojos de Raúl se abrieron como platos, y un grito ansioso escapó de sus labios cuando la tapa de la caja se alzó lentamente, revelando un resplandor que hizo que todos se detuvieran en seco. «¿Qué es eso?», preguntó uno de los primos en voz baja, con miedo reflejado en su rostro. «¿Qué has traído a la vida, Valentina?», musitó doña Rosa, mientras todos la miraban en busca de respuestas. Pero Valentina solo sonrió como si todo fuera parte de un plan oscuro del que nadie más estaba enterado. El espectro que emergió de la caja empezó a tomar forma, una sombra que se agitaba como el humo denso de una hoguera, y la estampa de un rostro familiar se dibujó entre sus contornos. Doña Rosa sintió que todo se congelaba, el tiempo, el aire, la vida misma. Un chillido penetrante cortó el aire, mientras el rostro de la pesadilla sonreía. Era un recuerdo perdido, una advertencia del pasado. Todo era posible.
Y en la sala, la gente empezaba a entrar en pánico, pero más allá de todo, Valentina permanecía en pie, indiferente y alentadora, disfrutando del espectáculo. ¿Estás lista para descubrir toda la verdad?, preguntó ella, su voz profunda como la noche. Las sombras estaban cerca, y doña Rosa supo que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Sin embargo, lo que se avecinaba era más que un simple secreto familiar, era un camino hacia lo desconocido que cambiaría para siempre el destino de todos presentes. La Navidad ya no era solo un festejo, era una danza con lo insólito, una batalla por la salvación. El aire en la cocina se tornó denso y acridó, como si la risa espectral que emergía de la caja hubiera llevado consigo un trozo de la calidez familiar que alguna vez existió. Doña Rosa retrocedió un paso, con los ojos fijos en la sombra que se formaba ante ellos. «Valentina, basta», gritó Raúl, su voz temblando mientras luchaba por contener su miedo, pero la figura etérea parecía imperturbable ante su llamado. La sala estaba al borde de una histeria colectiva. Los primos de Valentina comenzaban a empujarse unos a otros, tratando de escapar, pero la puerta estaba sellada como la boca de un secreto olvidado. «¿Qué es eso, mamá?», insistió Raúl, evidentemente obsesionado por descubrir el contenido. La sombra fluctuaba, su forma era borrosa, pero la risa continuaba resonando como si también hubiera cobrado vida. Cada nota se sentía como un puñal, afilando el terror que ya se había arraigado en el corazón de todos. «Es el momento de mirar, Raúl», dijo Valentina, paseándose con despreocupación entre las sombras. «La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, igual que este espíritu». «¿Es un espíritu o una maldición?», musitó una prima, su voz quebrándose mientras apuntaba hacia la aparición. «Ambos si lo deseas», respondió Valentina, sonriente como si se regocijara en el miedo que provocaba. «Lo que ves es solo el comienzo de lo que se oculta». Doña Rosa sentía que la historia de su familia se desmoronaba ante sus ojos. En su mente las piezas del pasado comenzaban a encajar dolorosamente, la pérdida de su hermana, los secretos que se habían guardado con recelo, todas esas historias empañadas por la niebla del tiempo. De pronto la figura espectral dio un paso adelante, el rostro ahora claramente visible, era su hermana, pero con una expresión de furia y dolor que nunca había mostrado en vida. Las lágrimas brotaron de los ojos de doña Rosa, mientras un estremecimiento recorrió su cuerpo. «No. ¿Por qué? Porque no te atreviste a recordar, Rosa», la figura murmuró, su voz un eco de antiguas quejas. «Siempre supiste, pero elegiste olvidar. Ahora es tiempo de enfrentar la verdad». La atmósfera se vuelve electrificada, la risa de Valentina resonando como un canto triunfante. Doña Rosa sintió que la presión de la revelación le oprimía el pecho, justo cuando la sombra avanzaba sobre su hijo. «Raúl, aléjate de ella», gritó, pero era demasiado tarde. La sombra había tomado forma física y su mano extendida buscaba a Raúl con la desesperación de quien busca justicia. Él, paralizado, no podía moverse. «Aprovecha este momento, Raúl», dijo Valentina, sonriendo como una obra de teatro oscura en su punto culminante. «Descubre lo que significa ser realmente parte de esta familia». Doña Rosa, a punto de estallar, recordó la advertencia de su madre sobre abrir viejas heridas. «Valentina, cierra la caja». «Eso no te pertenece y jamás lo hará», suplicó, aunque dentro de ella una parte sabía que esta aparición era ineludible. La historia estaba lista para reescribirse. «Ya es demasiado tarde para cerrar la caja», replicó Valentina con un brillo en sus ojos. «El verdadero desafío recién comienza». «¿Estás lista para perderlo todo, Rosa?». El aire se volvió gélido, y la sombra tomó el rostro de su hermana, extendiendo los brazos hacia Raúl como si lo llamara. Dos realidades chocaban en un instante desgarrador, su familia, dividida por los secretos, y la verdad, sedienta de descubrimiento. ¿Y si las revelaciones de esta noche son demasiado para soportar?, preguntó doña Rosa, sintiendo el peso de toda una vida en sus palabras. «Esa es tu decisión», respondió Valentina, el eco de su risa entrelazándose con el temor que emanaba de la sombra. «¿Aferrarte a lo que conoces, o abrazar lo desconocido que podría liberarte?». Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, doña Rosa se dio cuenta de que el tiempo se le estaba escapando. Una decisión debía tomarse, una revelación debía enfrentarse. Pero en lo más profundo de su ser, también temía lo que podría salir de la caja. La sombra dio un paso más, listándose para revelar su oscuro secreto, y la risa de Valentina resonó como un recordatorio escalofriante de que todo estaba a punto de tambalearse. «Recuerda, Rosa. No todo lo que tiene forma es real, y no todo lo real es lo que parece y así,
en medio de la tormenta familiar, una pregunta flotaba en el aire: ¿están listos para enfrentar el oscuro legado que los había seguido desde el pasado? La sombra se acercó, su forma dibujándose en el aire como si la niebla misma estuviera cobrando vida. Doña Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, el terror y la culpa enroscándose alrededor de su pecho. A su alrededor los murmullos se intensificaron, los primos se apretujaban en un rincón, sus rostros pálidos reflejaban miedo. «Raúl, no te acerques». La voz de Doña Rosa salió rasposa, llena de una desesperación que retumbaba en la sala. Raúl, todavía paralizado, miraba la sombra como si estuviera hipnotizado. «Él tiene derecho a saber», dijo Valentina, sonriendo con una sonrisa más oscura que el propio abismo. «La verdad no duele, Rosa. Solo duele lo que has ignorado durante tanto tiempo». Las palabras de Valentina fluyeron como un veneno, y la figura de la hermana de Doña Rosa tembló con un brillo inexplicable. «Escúchame, Raúl». Su voz, aunque envolvente, estaba cargada de una tristeza profunda. «Tu madre ha guardado secretos que han arruinado nuestras vidas. Es el momento de desenterrar lo que se ha enterrado bajo el silencio de los años». Raúl, finalmente liberándose del hechizo visual de la sombra, miró a su madre en busca de respuestas. «¿Qué significa esto, mamá? ¿Qué es lo que está pasando?». Su voz sonó casi como un susurro, temerosa de lo que podría descubrir. Doña Rosa sintió que todo en su mundo se desmoronaba. «Raúl, no quiero que sepas». «No deberías tener que cargar con esto», dijo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «¿Cuánto más vas a ocultarlo?», insistió Valentina, su risa resonando en los ecos de la sala. «El pasado es como un monstruo que espera ser liberado. Y hoy es su cumpleaños». De repente un golpe seco resonó desde el fondo de la caja. Una luz tenue emanó de su interior, iluminando las caras temerosas de los primos que ahora aguardaban en la penumbra, como si fueran sombras de un recuerdo lejano. «No, Valentina». «Detente», gritó Doña Rosa, pero sus palabras fueron en vano. La caja se abrió de par en par, revelando un collage de fotografías antiguas, ropas desgastadas y cartas amarillentas, cada una un fragmento de una historia que había permanecido oculta. Raúl se acercó a la caja. Sus dedos temblorosos se alargaron hacia un trozo de papel que parecía llamar su atención. «¿Qué es esto?», preguntó mientras sus ojos viajaban sobre las palabras escritas con una caligrafía delicada, pero cargadas de un odio olvidado. Valentina se acercó, su rostro reflejando una mezcla de alegría y venganza. «Es el legado de nuestra familia. Descúbrelo, Raúl. Ábrete a la verdad, porque la oscuridad no solo existe en esta habitación, sino que también ha vivido entre nosotros, disfrazada de amor y felicidad». Las luces titilaron, y un viento helado parecieron entrar por las ventanas, arrastrando un susurro que parecía ser la voz de su madre, repitiendo «nunca olvides» en su mente. Raúl giró la mirada hacia su madre con una clara determinación. «Necesito conocer la verdad». «Esa decisión te llevará más allá de lo que creías conocer», advirtió Valentina con una voz dulce pero amenazante. «¿Estás dispuesto a cargar con el peso de lo que esta familia realmente significa?». Doña Rosa sintió como si el dolor de los secretos comenzara a surgir de sus entrañas, pero un nuevo terror empezó a invadirla. ¿Qué pasaría si el destino de su hijo estuviera escrito en esas viejas cartas? Las sombras danzaban alrededor de ellos, intensificando la angustia de cada presente. Raúl se apresuró a leer el contenido, mientras el resto de la familia contenía el aliento, sus ojos fijados como si pudieran anticipar el revelador momento. Y entonces una risa fría emanó de la caja, combinándose con los ecos del pasado, hasta que la atmósfera se cargó de una inminente revelación. «La verdad es más oscura que la noche y más pesada que el miedo», murmuró Valentina, dejando en el aire una amenaza inquietante. Las palabras resonaron en la sala mientras la figura de la hermana se desvanecía, dejando solo la inquietante sensación de que lo peor aún no había sido desvelado. Las cartas contenían secretos que desatarían tormentas familiares. En ese instante Doña Rosa se dio cuenta de que no se trataba solo de su pasado, sino del futuro de Raúl también. ¿Qué hay en ese papel que puede cambiarlo todo? ¿Está realmente dispuesto a saberlo? La pregunta flotó en el aire, sembrando la semilla de una nueva angustia. La sombra de su hermana se desvanecía, pero la carga de la verdad todavía pesaba sobre sus corazones. La familia, unida en el temor, sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. ¿Podrían afrontar la oscuridad que se avecinaba? ¿O la historia de su familia estaba destinada a repetirse, atrapándolos a todos en el ciclo de la culpa y la venganza? Mientras la tensión crecía, la pregunta final palpitaba en el aire:
¿estaban realmente listos para descifrar los secretos de la caja? Raúl tomó un profundo respiro y con una mezcla de miedo y determinación, desenrolló el papel que había encontrado en la caja. El tiempo se detuvo, todos en la habitación contuvieron la respiración, como si el aire que los rodeaba se hubiera vuelto pesado, casi irrespirable. Las luces oscilaron de nuevo proyectando sombras inquietantes, que parecían alargarse y encoger al compás de su corazón acelerado, con cada palabra que leía, el rostro de doña Rosa se tornaba más pálido. La caligrafía temblorosa contenía referencias que hacía mucho deseaba olvidar. Eran nombres, fechas acompañadas de eventos que parecían haber sido arrancados de la memoria colectiva de la familia. Una narrativa de traiciones, secretos ocultos y alianzas inesperadas que, al parecer, habían moldeado su historia sin que él lo supiera. ¿Qué dice, hijo?, preguntó una voz quebrada, pero Raúl no podía apartar la vista del papel. No era solo información, era una revelación que podía desmoronar todo lo que creía saber sobre su familia. Una de las cartas mencionaba un oscuro secreto, un amor prohibido que había arrastrado consigo un horror que había perseguido a la familia durante generaciones. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. La ocultación había sido parte del tejido de su vida, y ahora cada hilo parecía deshacerse ante sus ojos. Valentina observaba con una mezcla de satisfacción y avidez. Ah, el legado de locura y deshonor. Todo un espectáculo, ¿no crees, Raúl? En el fondo, esta familia siempre ha estado condenada a repetirse. Es un ciclo que no puede romperse. Cállate, gritó doña Rosa, y sus palabras resonaron en la sala como un trueno, pero Valentina solo sonrió, disfrutando del tormento que infligía. Doña Rosa estaba al borde de la desesperación. Raúl levantó la vista, la confusión en su rostro reflejaba no solo el desconcierto ante la información, sino también la creciente ira hacia su madre. ¿Tú sabías? Siempre lo supiste y nunca dijiste nada. ¿Por qué? Las palabras resonaron como un golpe, atravesando el hilo de tensión en la habitación. Doña Rosa intentó hablar, pero no podía encontrar las palabras adecuadas. La culpa y la vergüenza eran conceptos que ahora se manifestaban de manera tangible, como cadenas que la mantenían atada al pasado. Porque no quería que tú cargaras con este peso, admitió finalmente su voz temblorosa con lágrimas de impotencia. Creía que podía protegerte de esas sombras. Pero Raúl se sintió traicionado y decepcionado, la atmósfera se tornó aún más pesada. La tensión en el aire era palpable como un volcán a punto de estallar. Valentina, como una serpiente que espera su momento, se acercó a Raúl, poniendo una mano en su hombro. ¿Realmente crees que puedes ignorar el pasado? No puedes escapar de la verdad, Raúl. Simplemente no puedes. Doña Rosa miró a su hijo, sus ojos llenos de miedo y dolor. Dame una oportunidad para explicarte, por favor. No puedo permitir que esto te consuma. Una risa estruendosa estalló de la caja, interrumpiendo la conversación. Era un sonido frío, casi desesperado. Los primos se encogieron, mirándose entre sí, sintiendo que lo peor estaba por llegar. Siempre estará aquí, Rosa, dijo Valentina, deslizándose de nuevo hacia la caja como si la sombra de su pasado la guiara. El pasado no se apaga con palabras bonitas. Hoy, Raúl debe decidir, ¿será su carga el secreto o la verdad? Raúl sintió que su cabeza daba vueltas. Las palabras de Valentina se aferraron a cada rincón de su mente, aún más pesadas que las revelaciones recién descubiertas. La historia que había pensado que era simple y lineal se convirtió en un laberinto de traiciones y secretos inconfesables que amenazaban con devorarlo todo. Todo lo que había creído sobre su familia se tambaleaba en la balanza de su mente. ¿Estaba dispuesto a llevar el peso del pasado, o preferiría vivir en la ignorancia? Mientras la tensión se incrementaba, Raúl se dio cuenta de que la decisión que iba a tomar no solo afectaría su vida, sino también la de todos los que estaban en la sala. Los murmullos se hicieron más intensos, el sudor comenzó a formarse en su frente, y las sombras parecían alargar sus dedos hacia él. ¿Estás listo para conocer tu verdadero legado, Raúl? La pregunta de Valentina resonó en la sala, y en ese instante su vida pendía de un hilo. ¿Convertiría la sombra en luz, o se rendiría ante el peso abrumador de los secretos familiares? Es momento de elegir, dijo concluyendo con un aire de anticipación. El eco de su voz permaneció en el aire, como un susurro del destino aguardando respuesta. La verdad estaba a la vista, pero ¿quién se atrevería a tocarla? La decisión de Raúl resonaría más allá de esa noche y el futuro de su familia jamás volvería a ser el mismo. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva, como si la misma habitación se hubiera vuelto un monstruo que devoraba el aire. Raúl sintió que su pecho se oprimía,
aplastado por el peso de las expectativas de todos los que lo rodeaban. Las miradas ansiosas y los susurros nerviosos le recordaban que estaba atrapado en una telaraña de secretos que parecían stretching infinitos. ¿Qué piensas hacer, Raúl?, preguntó uno de sus primos, su voz temblando ligeramente. La pregunta se instaló en el aire, cargada de tensión. Yo no sé, la confusión se mezclaba con la rabia. ¿Cómo había llegado a este punto? Miró a su madre, quien ahora parecía más frágil que nunca. Tú debiste decírmelo. ¿Qué más me has ocultado? Raúl, la voz de doña Rosa era un susurro, como si en cada palabra se escondiera una pequeña vida, un sufrimiento que había llevado sola durante años. Nunca fue mi intención que esto te lastimara. Valentina rió, un sonido burlón que cortó el aire como un cuchillo. Lo que ocurre, querida Rosa, es que el tiempo para susurros ha terminado. El legado de esta familia debe mostrarse en su forma más cruda. ¿De verdad crees que puedes proteger a Raúl con mentiras? El rostro de doña Rosa se contrajo en una mueca de dolor mientras Raúl luchaba por comprender el torrente de emociones que lo ahogaba. Cada minuto que pasaba, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Y si la verdad era demasiado oscura? ¿Y si la revelación de esos secretos antiguos lo sumiera en una sombra eterna? Sudor frío le recorría la frente mientras sus manos temblaban. La idea de enfrentar su herencia lo aterraba, pero la idea de vivir en la ignorancia era aún más repulsiva. Finalmente se obligó a hablar con firmeza. Estoy cansado de vivir en la oscuridad. Quiero saber la verdad. Lo que sea que esté escondido debe salir a la luz, incluso si duele. Las palabras resonaron como un campanazo, iluminando su determinación. El destello de esperanza en los ojos de doña Rosa fue breve, pero se sintió como un abrigo cálido en medio de una tormenta helada. ¿Estás seguro, hijo?, preguntó con una voz entrecortada, como si supiera que cada palabra extraída del pasado tenía el potencial de destruirlo o liberarlo. Sí, estoy seguro, respondió Raúl. En ese momento, las sombras que parecían devorarlo se hicieron más claras, su significado menos amenazante. No quiero esconderme más. Entonces que así sea, dijo Valentina, disfrutando del espectáculo. Se acercó a la caja, donde el desorden de papeles y recuerdos aún reposaba. Con un gesto dramático sacó un documento más, deslizándolo suavemente hacia Raúl. Aquí está la verdad. Prepárate para lo que viene. La tensión de la sala alcanzó su clímax, y todos se inclinaron levemente hacia adelante, esperando que Raúl abriera el documento. Cada segundo parecía una eternidad, cada silencio un rugido ensordecedor. Con sus dedos aún temblorosos, tomó el papel y lo desenrolló. Las palabras que se revelaron ante sus ojos fueron como dagas, desgarrando la cortina de la ignorancia. La revelación escrita prometía más que solo verdades, había un nombre, un evento y sobre todo, una sangre que lo unía a secretos que nunca imaginó. El fin de la oscuridad puede ser más aterrador que vivir en ella, murmuró Valentina, observando la transformación en el rostro de Raúl. Él tragó saliva, sintiendo el frío del horror mientras leía. Cada palabra retumbaba en su cabeza, cada línea un eco de un pasado sombrío e ineludible. Ya no había vuelta atrás, y cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de su madre. Las lágrimas comenzaban a formarse, pero en su corazón, una chispa ardiente de verdad comenzaba a despejar las sombras. Pero la gran que quedó en el aire era, al enfrentarse a lo que saldría a la luz, ¿sobreviviría su familia a la tempestad que se avecinaba? En ese instante crucial, una puerta se cerró tras él, y un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Podría hacerse cargo de su herencia o sucumbir a los viejos vicios que amenazaban con consumirlo. El aire en la habitación se volvió denso, como si una tormenta inminente se hubiera desatado. Raúl miró el documento en sus manos, las palabras danzaban ante sus ojos como un espectáculo macabro. A medida que leía, comprendía que toda su vida había sido un engaño, un juego sucio de cartas marcadas que lo mantenía ignorante de su verdad. Raúl, ¿qué dice?, preguntó su primo, la ansiedad de su voz crecía como un incendio fuera de control. Es sobre mí, y sobre mi abuelo. Habla de traiciones y alianzas con personas que ni siquiera conozco, balbuceó, sintiendo su corazón galopar en su pecho. Las miradas de las personas a su alrededor se volvieron cada vez más inquietas, y doña Rosa se llevó una mano a la boca, sus ojos reflejaban un mar de emociones, incertidumbre, miedo y una súplica silenciosa. Los muertos no hablan solo para hacer ruido, murmuró Valentina, observándolo como si de un espectáculo se tratara. Ellos tienen secretos que han estado guardando por generaciones. ¿Y tú, Raúl, eres la clave que puede abrir esa puerta?
Cada palabra de Valentina resonaba como un eco a través de su mente. Una mezcla de terror y curiosidad lo invadía. La historia oculta de su familia, un legado manchado de sombras. ¿Acaso esto era lo que él estaba destinado a vivir? No quiero ser parte de eso. No puedo, exclamó su voz temblando mientras luchaba contra el pánico que empezaba a amenazarlo. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará?, le respondió Valentina, mostrando una sonrisa burlona que no auguraba nada bueno, como un zorro que acaba de atrapar un pollo. Raúl se sintió arrinconado, atrapado en una batalla entre su deber familiar y su deseo de libertad. Su madre se acercó lentamente, su rostro arrugado por la preocupación. Hijo, solo quiero protegerte. A veces la verdad puede ser un veneno. ¿Pero a qué precio, mamá?, replicó, sintiendo el calor de las lágrimas en sus ojos. ¿Vivir en una mentira? No soy un niño, quiero enfrentar esto. De una vez por todas. El silencio que siguió fue abrumador. Todos los presentes parecieron entrecerrar los ojos mientras Raúl sostenía el documento como si fuera una bomba lista para estallar. Valentina, perceptiva, tomó un paso adelante. Eso es lo que me gusta de ti, Raúl, siempre el valiente. Pero los valientes a menudo pagan el precio más alto. ¿Tienes idea de lo que esto puede costarte? Ya basta, gritó Raúl, interrumpiéndola en un estallido de desespero. Solo quiero saber la verdad. En la habitación, las luces parpadearon como si los mismos cielos estuvieran presenciando su clímax emocional. Las emociones eran palpables, cada susurro, cada respiración contada, llenas de expectativas que amenazaban con derrumbarlo. Al fin, con una resolución renovada, tomó una decisión. Este es el momento. Voy a enfrentar a quienes están detrás de esto. A partir de ahora, no voy a dejar que me controlen más. Mientras sus palabras flotaban en el aire, el teléfono de Valentina sonó ruidosamente, rompiendo la tensión como un trueno. Sus ojos se abrieron de par en par y al mirar la pantalla, su expresión cambió de divertimiento a seriedad profunda. No puede ser, murmuró antes de responder. Raúl palpitaba a medida que escuchaba un murmullo bajo de voz al otro lado de la línea. Valentina se puso pálida, sus manos temblaban levemente. Está bien, lo entenderé, dijo manteniéndose en control a pesar del panorama que se iba desmoronando a su alrededor. El aire se tornó aún más pesado mientras todos esperaban la revelación que estaba a punto de desatar el caos. Valentina colgó y alzó la mirada hacia Raúl, con los ojos más serios que nunca. Raúl, lo que he descubierto podría cambiarlo todo. Estás en mayor peligro de lo que pensabas. No solo hay secretos familiares, hay personas que no quieren que esto salga a la luz. Los murmullos en la habitación se intensificaron y la sensación que pesaba sobre ellos era casi otra entidad, palpando el horror inminente. ¿Qué significa eso?, Raúl preguntó sintiendo como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero a la vez, se desmoronaban como cenizas. Significa que la verdad que buscas no está en este documento sino en aquellos que están dispuestos a protegerla o destruirte. Tendrás que decidir a quién le das tu confianza. Pero no hay vuelta atrás, Raúl. La batalla apenas comienza. Y con esas palabras resonando en su mente, Raúl sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La lucha por su legado había comenzado, y con ello, la oscura revelación de su herencia dejaría una marca permanente en su vida y en su familia. Mientras la sala se llenaba de murmullos y temores, una sombra se cernía sobre ellos. La pregunta vibraba en el aire: ¿estaba preparado para la guerra que se avecinaba, o sucumbiría ante las fuerzas que amenazaban con consumir su vida y la de sus seres queridos? Raúl respiró hondo, tratando de asimilar cada palabra de Valentina. La sala se sentía como un campo de batalla, donde las lealtades se tambaleaban y cada mirada lanzada era una flecha cargada de sospechas. El rostro de doña Rosa había perdido color, y el murmullo se convirtió en un río de murmullos entrecerrados que amenazaban con sumar más peso a la atmósfera frágil que los rodeaba. ¿Quién está detrás de esto, Valentina?, preguntó Raúl, intentando que su voz sonara firme y decidida. Sin embargo, el temblor tentador de la incertidumbre se hacía evidente. Valentina se llevó la mano al mentón, pensativa, y después lentamente sacó un papel de su bolsillo. Celia, la madre de tu novio, respondió, cada sílaba resonando como si fuera un campanazo. Ella y su familia tienen más que ver con tus secretos de lo que imaginas. El corazón de Raúl se detuvo por un instante. Celia, su amor, la persona con la que había soñado construir un futuro juntos. ¿Qué quieres decir con que su familia está involucrada? Su voz se volvió un susurro. Un frío gélido comenzó a recorrer su espalda.
Esta carta fue hallada entre los documentos de tu abuelo, pero no solo habla de alianzas. Hay menciones de pactos, de un trato oscuro que la familia de Celia tiene con otra familia. Valentina hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire. No, eso es imposible, exclamó Raúl, negando con la cabeza. El amor que sentía por Celia se retorcía como un animal herido, tratando de aferrarse a una realidad que parecía derrumbarse. Los secretos no siempre revelan heroísmo, Raúl. A veces son trampas disfrazadas de promesas, interrumpió Valentina, su mirada afilada como un cuchillo. Tu abuelo, al igual que su familia, pudo haber estado involucrado en algo monumental, algo que puede lastimarte. Doña Rosa interrumpió con voz quebrada. Hijo, quizás deberías distanciarte de todo esto. Cualquier búsqueda de la verdad puede poner en peligro no solo tu vida, sino la de todos los que amas. Raúl sintió que la desesperación estallaba dentro de él como un volcán. No puedo simplemente ignorar esto. Si hay algo oscuro entre mis padres y la familia de Celia, tengo que saberlo. Soy el único que puede desenmarañar este enredo. En ese momento de inflexión, Valentina dio un paso adelante, intentando tener una visión clara del camino a seguir. Si decides ir por el camino de la verdad, tendrás que ser astuto y estar preparado. Habrá quienes te seguirán, no porque deseen ayudar, sino por sus propios intereses. Raúl asintió lentamente, una oleada de determinación recorriéndole el cuerpo. Sentía que el fuego de la lucha ardía en su interior, dispuesto a enfrentarse a cada sombra que acechaba su camino. ¿Y si me enfrento a Celia? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera evitarlo. ¿Y si le pido respuestas? ¿Podría ser que ella no supiera nada? La duda lo carcomía por dentro como un veneno que amenazaba con consumir todo lo que alguna vez sintió por ella. Valentina se encogió de hombros. Nunca hay certezas en este juego. Solo debes estar listo para las consecuencias. Raúl miró a su alrededor, viendo cómo las caras de sus seres queridos se llenaban de preocupación. Su madre aún parecía dispuesta a protegerlo, pero Raúl sabía que había llegado el momento de actuar. Levantó la vista hacia Valentina. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos encontrar más respuestas. Pero antes, susurró Valentina, deberías prepararte para la confrontación. Esta noche, durante la cena, debes hablar con Celia. Enséñale el documento. Un mensaje deberá ser claro: ¿estás dispuesto a pelear por la verdad? La tensión en la habitación creció exponencialmente mientras Raúl empezaba a planear cada palabra, cada instante que vendría. Los ecos de la cena familiar resonaban en su mente como una melodía perturbadora. ¿Y si ella revela más de lo que espero? La pregunta, aunque aterradora, era más que una simple reflexión. Valentina sonrió, sus ojos iluminándose con un brillo que, aunque inquietante, contenía un destello de estrategia. Entonces será el comienzo de una guerra, y tus pasos a partir de ahí determinarán no solo tu destino, sino el de todos los que te rodean. Cuando dejó la habitación, Raúl sintió que un manto de incertidumbre se cernía sobre él. La guerra por su herencia no solo iba a ser una batalla familiar, sino una lucha de lealtades y verdades desgarradoras. Mientras se preparaba para la noche que se avecinaba, la pregunta aún resonaba en su mente: ¿estaba realmente listo para perderlo todo por descubrir lo que se ocultaba detrás de las sonrisas? La incertidumbre consumía su corazón, y el silencio antes de la tormenta se sentía más pesado que nunca. ¿Qué verdad traería la cena esa noche? ¿Y quién denunciaría un secreto destinado a romperlo todo? La cena de Navidad había comenzado con el mismo aire festivo, pero bajo la superficie se cocía una tensión palpable, como un volcán a punto de erupcionar. Raúl miraba a Celia desde el otro lado de la mesa, sus ojos nerviosos recorriendo la habitación, saltando de un familiar a otro. Las risas resonaban, pero él sentía que la música de la cena se tornaba un eco lejano, un murmullo en el fondo de su mente que le recordaba que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Valentina se había sentado a su lado, una sombra inquietante que iluminaba cada rincón de su confusión. Recuerda, Raúl, mantén la calma. La verdad es poderosa, pero puede también ser destructiva. Escucha bien, le susurró mientras el aroma del pavor recién horneado llenaba el aire. A la familia, gritó uno de los primos, alzando su copa con entusiasmo, pero la mirada de Valentina, fija en Raúl, le daba un toque ominoso a la celebración. Era como si un ritual antiguo estuviera a punto de llevarse a cabo, uno que solamente él podía romper o perpetuar. Cuando las luces comenzaron a parpadear, Raúl sintió que el tiempo se detenía. ¿Por qué no haces el brindis, Raúl?, le sugirió su madre, doña Rosa, con una voz entrecortada.
Era una invitación, una orden incluso, que lo obligaba a levantarse en medio de la tempestad. Se aclaró la garganta, el sudor frío le corría por la frente, con voz firme, levantó la copa. Quiero brindar por la verdad y por aquellos que hemos perdido en el camino, su mirada se posó en Celia. Y por el futuro que nos espera. Las palabras habían salido de su boca, pero sentía que la última parte tendría sentido si apenas se atrevía a tocar el tema. La atención de los presentes se centró en él. Los murmullos cesaron. Raúl sintió el latido de su corazón resonando en sus oídos. Con el pecho apretado, se lanzó hacia lo inevitable. Celia, necesito que sepas que hay cosas que no entiendo, cosas sobre nuestras familias, sobre nuestro pasado que me han afectado, y creo que tú también deberías saberlo. La mirada de Celia se tornó confusa. Sus ojos se abrieron al escuchar que él traía a colación los secretos. ¿De qué hablas, Raúl?, preguntó, su voz temblando. Sobre este documento el silencio se volvió abrumador, y todos los ojos se volvían hacia él, navegando entre la incredulidad y la expectativa. Habla de alianzas entre nuestras familias. Cosas que no deberían haber sido olvidadas, o mejor dicho, que han sido ocultadas. Raúl, no, gritó doña Rosa, pero sus manos temblorosas se aferraron a la mesa, incapaz de hacer nada. Celia se quedó en silencio, frunciendo el ceño mientras los murmullos comenzaban a levantarse. Raúl dio el paso decisivo y, sin perder más tiempo, sacó el documento de su bolsillo y lo extendió hacia ella. Esto es lo que encontré. Y creo que tienes derecho a saberlo. No quiero que más mentiras nos dividan. La tensión se instaló como una nube oscura mientras Celia tomaba el papel, sus manos temblando al abrirlo. El aire en la sala se volvió irrespirable y las miradas llenas de expectativa se lanzaban entre ellos, como flechas cargadas de incertidumbre. Celia comenzó a leer, sus ojos escudriñando las palabras. Cada línea parecía robándole el aliento, llenándola de una confusión que la hacía retroceder a los recuerdos perdidos. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó, su voz ahora cargada de dolor, alzando la mirada hacia Raúl. Siempre debiste decirme. Todo este tiempo lo hice porque quería protegerte, interrumpió Raúl, con la voz llena de desesperación. No sabía cuánto sabía de esto. No sabía si tú estabas involucrada. La soga de la culpa se apretó a su alrededor, justo entonces, un soplo helado atravesó la sala. Valentina observaba la escena con una sonrisa satisfecha, como si disfrutara ese torbellino emocional. La verdad siempre a la luz, Raúl. Solo es cuestión de tiempo, comentó con malicia. Y ya que estamos aquí, ¿quién más va a enfrentar este legado oscuro? Antes de que alguien pudiera responder, la habitación cayó en un profundo silencio. Cada invitado esperaba que el suelo temblara bajo sus pies. Las sombras parecían cobrar vida en los rincones de la sala, observando, esperando. Celia respiró hondo. Si esto es cierto, ¿quiénes son ellos? ¿Qué querrían de nosotros? La pregunta flotó en el aire y Raúl sintió que una fría marea de incertidumbre lo envolvía. Hay pactos que podrían destruirnos, admitió Valentina, disfrutando del espectáculo. Son herencias de un tiempo que ya pasó, pero cuyas implicaciones continúan presentes. Tienes que elegir, Raúl. ¿Te mantendrás unido a tu verdad o te enfrentarás a esta nueva realidad? Raúl, sintiendo que cada mirada lo juzgaba, se volvió hacia su madre. ¿Es verdad, mamá? ¿Lo sabías? Doña Rosa solo pudo asentir, llanto asomándose a sus ojos. Lo sabía, pero quería protegerte, hijo. Desearía no haber tenido que revelarlo. La tensión se intensificó mientras el futuro de su familia pendía de un hilo. Así, en medio de susurros y temores, la revelación final se dejaba sentir como una presión insoportable. Y en ese instante de revelaciones y confrontaciones, Raúl comprendió que la verdad no solo cambiaría su vida, sino que también definiría el destino de todos presentes. La decisión le fue entregada, y con un ardor en su pecho, supo que este era solo el comienzo de una batalla que desentrañaría no solo secretos olvidados, sino destinos conectados en la red sombría de su familia. La cena, que había comenzado con risas, ahora se tornaba en una tormenta, y la noche apenas comenzaba. ¿Sería él el héroe que su familia necesitaba, o el portador de una verdad que podría destruirlo todo? Mientras su mirada se fijaba en Celia, un nuevo capítulo se dibujaba ante él, uno repleto de sacrificios, lealtades y la búsqueda incesante por la verdad. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y una voz ecoando en el fondo de su mente le recordó que el camino estaba trazado. Esta noche la oscuridad no podía callar, y Raúl, decidido, se preparó para enfrentar lo inevitable. Lo que estaba a punto de revelar no era simplemente un secreto, era su legado.
Era el momento de salir del silencio y dar la cara a lo que realmente significaba ser parte de su familia. Y así una sombra recorrió la sala, mientras sus héroes caían, y los verdaderos protagonistas comenzaban a levantarse. Era el comienzo de su lucha. ¿Y tú, estás listo para descubrir lo que vendrá después? Ahora, si te gustó este desenlace, no esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y ser parte de nuestras próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que sigamos creando contenido impactante. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y por último, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión llena de giros inesperados. Tu apoyo es el verdadero motor de este canal.